Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo y Él mismo enseñándonos que sus palabras juzgarán a los hombres en el día postrero. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y nosotros sabemos por sus escrituras que el que lo envió fue el Padre que está en los cielos, el Dios Todopoderoso que dijo que envió a su Hijo en semejanza de carne. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, dijo Juan, uno de sus discípulos. Y el Padre dijo que había enviado a su Hijo para salvar al mundo, para rescatar al mundo de su pecado. A eso envió el Padre al Hijo Jesucristo. Y en otra escritura el Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que me ve, dijo Jesús, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Señor, cuando habla de que el que crea en Él no permanezca en tinieblas, está hablando que el que a Él lo recibe, porque al que Él lo recibe y al que Él viene, Él no lo echa fuera, el que a Él lo recibe viene a la luz, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y como el mundo está sumergido en tinieblas y en pecados, pero cuando Cristo viene al mundo y trae la luz de Dios y trae la palabra de Dios a esta tierra y la salvación juntamente con Él, Él dice que el que viene a Él ya no andará más en tinieblas, ya no andará más en pecado, sino que viene a la luz. Y la luz expone el pecado, la luz muestra y revela lo que hay en el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre, sin Dios, solamente hay pecado, iniquidad, muerte, desilusión, tristeza, enfermedad. Todas esas cosas están en el hombre. Pero cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno viene a la luz, viene de esas tinieblas, de esa oscuridad, del cual todos venimos, de ese pecado, en el cual todos hemos andado en algún tiempo, en algún momento de nuestras vidas, venimos a la luz, venimos a Cristo. Y allí en esa luz se exponen nuestros pecados y conocemos la verdad y la verdad nos hace libre de todas esas cosas, pecados, maldiciones, iniquidades, todo aquello que arrastramos en nuestras vidas sin conocer a Cristo. Pero Él dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en esas tinieblas, en ese pecado, en esa oscuridad, sino que dice que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Que los que no habían alcanzado misericordia, han alcanzado misericordia ahora, en este tiempo, al conocer a Dios, al conocer a Jesucristo, al haberlo recibido como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el Mesías, el Salvador de este mundo. El Señor dijo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, a salvar al mundo. Cristo vino a salvar este mundo que está perdido, que está enfermo, que está lleno de impiedad y de iniquidad. Cristo vino a salvarnos de nosotros mismos.
Cristo vino a salvarte a ti de tus propios errores, de tus propios pecados, igual que a mí. Vino a salvarme a mí, vino a salvarte a ti. Él vino a darse en esa cruz, a derramar hasta su última gota de sangre para perdonarnos nuestros pecados, para que no permanezcamos más en tinieblas, sino que nos acerquemos a la luz. Su palabra dice que Él a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio poder para ser hijos de Dios a aquellos que le han recibido, aquellos que han decidido dejar las tinieblas, las cosas ocultas y escondidas que hay en el hombre. Porque su palabra nos enseña que en el día del juicio final vamos a ser cada uno de nosotros enjuiciado por toda obra que hayamos hecho en esta tierra, ya sea buena o sea mala, y que toda obra encubierta va a ser expuesta y sacada a la luz. Las cosas más escondidas, los secretos más ocultos del corazón del hombre van a ser expuestas en ese día y vamos a tener que dar cuenta y rendir cuenta a Dios de lo que hayamos hecho bien o mal mientras estuvimos en este cuerpo, cuando habitamos este mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dijo Jesús. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él nada hizo por su cuenta. Él nos enseñó y nos enseña a través de esa escritura que todo lo que Jesucristo hizo, los milagros, las sanidades, el echar fuera a los demonios, el explicar la palabra, el evangelio del reino, que había venido a los hombres y estaba entre los hombres. El reino de Dios habitó corporalmente en Cristo y en Cristo fue manifestada la deidad. La plenitud de Dios se manifestó en Jesucristo, hombre. Él fue el que manifestó la palabra de vida a los hombres. Su palabra dice que Él es espíritu y es vida. Sus palabras son espíritu y vida y Cristo las manifestó de esa forma. Así la palabra también nos termina diciendo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cristo Jesús es la vida eterna. Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto, dice su palabra, que el que esté muerto, el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en Él, aunque muera, va a vivir en el día postrero, porque Cristo es la resurrección y la vida eterna. Y en Él confiamos y en Él esperamos. Te dejo esta palabra para que la medites en tu corazón, para que la escudriñes y para que puedas venir a la luz que es Cristo Jesús, para que puedas venir a la luz que vino al mundo y que habitó entre nosotros, para que puedas hallar en Él paz y descanso para tu alma, contentamiento para tu vida, para que puedas encontrar en Cristo Jesús aquello que ha buscado por tanto tiempo y que este mundo no te lo ha podido ofrecer ni dar, porque este mundo nada puede saciar de lo que necesita tu alma, de lo que necesita tu corazón. Eso solamente puede ser saciado por Dios, el Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese vacío solamente se llena. Ese vacío tamaño Dios, ese vacío llamado Dios, no lo puede llenar nada de este mundo, nada de tu carne, nada de tus anhelos y deseos. Se lo puede llenar solamente Dios, aquel que te creó y te formó en el vientre de tu madre, aquel que te hizo con un propósito, aquel que te formó y que te hizo para gloria y para alabanza de su santo nombre. Dios te bendiga. Medita en esta palabra. Medita en esta palabra. Dios te bendiga.